Enfrentar la pérdida de un ser querido es sin duda una de las pruebas más duras de la vida. Y justo en medio de ese dolor aparecen preguntas muy prácticas, muy reales. ¿Qué va a pasar con la casa, con los ahorros, el auto? Y ojo, también con las deudas que esa persona dejó. Hoy vamos a desentrañar juntos el camino legal que sigue el patrimonio de una persona cuando fallece, aquí en Paraguay. Ante esta situación, que es inevitable, la ley paraguaya establece un proceso, un camino muy claro para que todo ese patrimonio, lo bueno y lo malo, pase a las manos de quienes tienen el derecho a recibirlo. A este proceso formalmente se le llama sucesión por causa de muerte. Para que este tema, que puede parecer un enredo, quede súper claro, lo hemos organizado en 6 partes. Vamos a usar la historia de una familia como ejemplo para ver cómo se aplica la ley en la vida real, desde que todo empieza hasta que los bienes finalmente cambian de dueño. Muy bien, vamos a meternos de lleno en la materia con un caso práctico que nos va a servir como guía durante toda esta explicación. Les presento a la familia de Don Carlos. Don Carlos, lamentablemente, acaba de fallecer. En términos legales, él es el causante, la persona por la cual se abre toda esta historia. Lo que él dejó, su patrimonio, se conoce como acervo hereditario. Y esto es clave. Incluye tanto sus activos, o sea, la casa, el terreno, el auto, como sus pasivos, que en este caso es una deuda con el banco. Y por supuesto están su esposa Ana y sus 3 hijos, Luis, Marta y Pedro, que son los herederos, las personas que la ley llama a recibir esa herencia. Ahora, para que Ana y sus hijos puedan decir legalmente esto es nuestro, tienen que iniciar un proceso judicial. Su nombre es juicio sucesorio. Y quiero que nos saquemos una idea de la cabeza. Esto no es un laberinto imposible. Es más bien como un mapa con etapas muy claras diseñado para que la transferencia de todo sea ordenada, transparente y segura para todos. A grandes rasgos, este proceso tiene 5 paradas clave. Primero, la apertura, que es el puntapié inicial. Segundo, la declaratoria, donde el juez reconoce oficialmente quiénes son los herederos. Tercero, el inventario, que es como sacarle una foto a todo el patrimonio y ponerle un valor. Cuarto, la partición, donde se pagan las cuentas y se planea el reparto. Y por último, la adjudicación, que es cuando finalmente se entregan las llaves, por así decirlo. Vamos a ver cada paso con más calma. Bueno, ¿por dónde se empieza? Lo primerito que hace la familia de Don Carlos, a través de su abogado, es presentar un escrito en el juzgado. El papel más importante es el certificado de defunción, que es la prueba de que todo esto debe comenzar. Junto a eso, claro, los certificados de matrimonio y de nacimiento, que demuestran el parentesco. Una vez que el juicio está en marcha, viene la pregunta del millón. ¿Quién tiene derecho a heredar y cuánto le toca a cada uno? La ley paraguaya en esto es bastante clara y establece un orden de prioridad muy definido. Y aquí llegamos a un concepto fundamental: los herederos forzosos. La ley los llama así porque los protege con uñas y dientes. En el caso de Don Carlos, su esposa Ana y sus 3 hijos son herederos forzosos. Y esta protección tiene un porqué. La ley busca resguardar el núcleo familiar, asegurar que el patrimonio que se construyó en vida se quede en su mayor parte dentro de la familia. A ellos no se los puede dejar afuera, ni siquiera con un testamento. A esa porción que está blindada, por así decirlo, se la conoce como la legítima. Y la ley es matemática. Cuando hay hijos, la legítima es de 4/5 partes de la herencia, o sea, el 80%. Esto significa que Don Carlos, en vida, solo podía decidir libremente en un testamento sobre el 20% de sus bienes. Ese 20% se lo podría haber dejado a un amigo, a una fundación, o incluso dárselo a uno de sus hijos como una mejora, pero el otro 80% sí o sí estaba reservado por ley para Ana y sus hijos. Esto nos lleva a una diferencia clave. Un heredero, como los hijos de Don Carlos, recibe una parte de todo el paquete, con lo bueno y con lo malo, activos y deudas. Por otro lado, un legatario es una figura distinta. Es alguien que recibe un bien específico porque así lo dice un testamento. Por ejemplo, si Don Carlos hubiera escrito, le dejo mi colección de relojes a mi sobrino Juan, Juan sería un legatario, recibe los relojes y nada más. Bien, pasemos ahora al corazón financiero del asunto. Para saber qué se va a repartir, primero hay que tener una radiografía completa y exacta de lo que hay sobre la mesa. En esta etapa se hace el inventario y avalúo, y esto es literalmente el momento de la verdad. Un oficial del juzgado, o a veces peritos, hacen una lista detalladísima de todo lo que tenía Don Carlos, la casa, el terreno, el auto, el saldo en el banco, y le ponen un valor, el valor de mercado de hoy. Este paso es fundamental para saber con exactitud cuánto vale toda la herencia. Aquí seguro surge una de las preguntas que más ansiedad genera. ¿Se heredan las deudas?
Y la respuesta es un alivio enorme. Se llama beneficio de inventario, y en Paraguay, toda herencia ya se considera aceptada con este beneficio. Pensemos en esto como un cortafuegos, una muralla que separa los patrimonios. Las deudas de don Carlos se van a pagar solo con los bienes que él dejó. El patrimonio personal de Ana y de sus hijos no se toca para nada. Y para que ese pago de deudas sea prolijo, existe algo llamado fuero de atracción. Este principio funciona como un imán legal muy potente. El juzgado que lleva la sucesión atrae hacia sí todos los juicios por deudas que había contra don Carlos. O sea, el banco al que le debía plata tiene que presentar su reclamo en este mismo juicio. ¿Y por qué? Para que todo se centralice y se les pague a los acreedores de forma ordenada y transparente antes de que los herederos vean un solo guaraní. En el mundo ideal, este proceso sería súper tranquilo. Pero seamos honestos, las herencias a veces sacan chispas y pueden generar tensiones familiares muy fuertes. El costo no es solo de dinero, sino también emocional. Por suerte, la ley nos da herramientas para resolver estas disputas de la manera más justa posible. Volvamos a la familia de don Carlos. Imaginemos que, unos años antes de morir, él le regaló un auto 0 kilómetro a su hijo Luis. En ese momento, un lindo gesto. Pero ahora, en el juicio, sus hermanos Marta y Pedro sienten que eso fue injusto. Lo ven como un adelanto de la herencia que a ellos no les tocó. Para situaciones así existe la acción de colación. Marta y Pedro pueden usar esta herramienta legal para que el valor de ese auto se traiga de vuelta de manera figurada al pozo común de la herencia. Ojo, no es que Luis tenga que devolver el auto, sino que el valor de ese auto se toma como un anticipo que él ya recibió. Cuando se haga la división final, ese monto se le resta de su parte para que al final del día el reparto sea justo y equitativo para los tres hermanos. Y otro problema que puede pasar es que un heredero sea directamente ignorado. Pensemos en un hijo no reconocido que aparece, por ejemplo. Para esa persona la ley le da la acción de petición de herencia, que le permita reclamar su lugar en la familia y, por supuesto, la parte de los bienes que le corresponde por ley. Bueno, después de inventariar, pagar las deudas y resolver los posibles conflictos, por fin llegamos a la recta final del camino, la distribución de los bienes y la transferencia de la propiedad a sus nuevos dueños. El momento clave acá es la partición. En esta etapa, los herederos deciden cómo van a dividirse los bienes. Lo ideal, siempre, es que lo hagan de común acuerdo. Por ejemplo, podrían decidir que la casa es para Ana, el terreno se lo dividen Marta y Pedro, y Luis se queda con el auto. Y si hay diferencias de valor, se compensen con dinero. Una vez que se ponen de acuerdo, el juez aprueba esa división y dicta la adjudicación, que es el documento final que formaliza que la propiedad ahora es de ellos. Entonces, para que quede bien claro, repasemos las ideas principales. Primero, la sucesión no es un caos. Es un proceso legal, ordenado y con etapas claras. Segundo, la ley protege muchísimo al núcleo familiar a través de la figura de la legítima. Tercero, y esto es para respirar tranquilos, las deudas del fallecido se pagan con sus bienes, nunca con el patrimonio personal de los herederos. Y cuarto, hay herramientas legales diseñadas para que el reparto final sea justo para todos. Y todo esto nos deja una última reflexión. Aunque hablar de estos temas puede ser muy difícil, entender cómo funciona el proceso y sobre todo planificar puede ahorrar muchísimos conflictos a futuro. Al final del día, una buena planificación y una comunicación clara en vida pueden ser el acto de amor y cuidado más grande que se le deja a los seres queridos.